a ti te enseñan como que tu familia y en el colegio, en la universidad, te enseñan ¿sabes? Como que a hacer cosas y ser exitoso, pero nunca te enseñan a que en momentos difíciles hay que trabajar las emociones, la ansiedad, la depresión, todo ese tipo de cosas. Y esa ansiedad me llevó a una gran depresión. Saliendo de una junta en una calle en Bogotá, abrí la puerta y me lancé del carro. Cuando tú tienes realmente depresión, tú no quieres hacer nada y llega un momento que es como algo interno que te lleva a quererte morir. Cuando yo reaccioné, él me dijo, Kate, es que muchas personas han pasado por esto, no te preocupes. Y yo ahí acepté ir al centro psiquiátrico. Cuando entro, pasó de lo más lindo que ha pasado en mi vida, porque ahí empecé a estar en presente. O sea, ya no tienes opción. Si a las 10 de la noche tú no tienes sueño, te dan una pastilla y te duermes. Después, estando en presente, me leí dos libros. Uno se llama... Quiero preguntarte si nos quieres compartir, porque sé que en el proceso de tu vida, yo leí tu capítulo, sé que pasaste por algo súper complicado, ¿no? Que incluso tuviste un intento de suicidio, que llegaste a estar internada en una clínica psiquiátrica. ¿Quieres contarle a la gente cómo fue eso? Y para cualquier persona, Kate, que está pasando por una situación complicada, que pueda decir, mira, se le puede dar la vuelta a la tortilla, porque ahora tú eres una persona exitosa, espiritual, que siempre está pensando en cómo ayudar, has hecho y creado muchas cosas. Es decir, me preocupa mucho que la gente que está pasando por algo como eso piense que ya no tiene salida y que ahí se está terminando su vida. Cuéntales un poquito de esto. Claro, y lo que les quiero decir es que si esto les está pasando es porque es el llamado de su alma y si lo dejan salir bien y se guían bien, viene lo más maravilloso. Entonces, eso es como lo primero que les quiero decir. Sí, mi Pedro, mira, después de esa experiencia que yo tuve chiquita, tuve otra más o menos a los 17 años. Y esa igual, mis papás pues también tuvieron que intervenir y también fue con psiquiatra y demás. Ya luego este tema lo cerré porque cuando le conté esto a mi ex suegra, Ujú. ella me dijo, yo tengo una amiga que cierra esas cosas, Kate, no sé qué, y la trajo y ella me acuerdo que hizo como un ritual y todo, y de verdad ahí como que se cerró ese portal que tenía. De ahí yo me enfoqué mucho terminando la universidad, yo estudié Derecho, terminando la universidad arranqué pues la primera empresa de productos cosméticos y me enfoqué mucho en empresa, ¿sabes? Empresa, 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 crecimos muchísimo en 2 años y a ti te enseñan como que tu familia y en el colegio, en la universidad, te enseñan ¿sabes? Como que a hacer cosas y ser exitoso, pero nunca te enseñan a que en momentos difíciles hay que trabajar las emociones, la ansiedad, la depresión, todo ese tipo de cosas. Y así como crecí muchísimo en esta primera empresa, pues al año siguiente de haberme ganado el premio a Emprendedora del Año, entrar en organizaciones espectaculares y demás, al año siguiente mi empresa entra en una crisis muy compleja porque sube el dólar muchísimo en mi país y mi modelo de negocio se basaba en eso. Y aparte nos llega un embargo de la entidad fiscal en el país. Entonces, los dos problemas más graves de un empresario, ¿no? O sea, Ujú. no modelo de negocio y no flujo de caja. Ajá. Y a mí eso me generó una ansiedad horrible, ¿sabes? Yo sentía como una ansiedad porque yo pensaba en cómo le vamos a pagar a la gente, sus familias, ¿sabes? Como que eso me tenía muy, muy trastornada y esa ansiedad me llevó a una gran depresión. Entonces, saliendo de una junta en una calle, en el carro, en una calle en Bogotá, abrí la puerta y me lancé del carro. En ese momento, mi ex esposo me dice, pues yo me pongo, cuando reaccioné, porque además ahí es donde hay que ponerle atención a la depresión, ¿sabes? Una persona que dice, ay, yo me voy a suicidar, yo me voy a suicidar, puede que lo esté sintiendo, pero está tratando de llamar la atención y hay que pararlo. Pero cuando tú tienes realmente depresión, tú no quieres hacer nada y llega un momento que es como algo interno que te lleva a quererte morir, ¿sí? Ujú. Ahí hay que, o sea, Como para acabar con esa sensación, ¿no? sí, exacto, o sea, tú ni siquiera, o sea, yo no le dije a él, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en lanzarme el carro, no, simplemente abrí la puerta y me lancé, ¿sí? Entonces, él me dijo, cuando yo reaccioné, él me dijo, Kate, es que muchas personas han pasado por esto, no te preocupes, ta, 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 y yo ahí acepté ir al centro psiquiátrico, y yo me imaginé que me iban a poner un psiquiatra como había pasado cuando ella tenía 17 años de chiquita. Ujú. Pero obviamente no, llego allá, cuento el tema y pues me dicen los psiquiatras al hacerme la valoración,
necesitamos que te quedes acá. Y yo les digo, pero ¿cuánto tiempo? Claro, porque yo venía de ser la superempresaria, control todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y ellos, no, el tiempo que sea necesario. Y en ese momento, pues no tuve más opción que decir, bueno, pues sí, yo suelto el control. O sea, no puede hacer nada porque además yo me imaginaba, si aquí digo que no me quedo y me voy, pues me van a amarrar, ¿sabes? O sea, ahí viene el tema de las películas. Yo me imaginaba el pingüino amarrándome o algo así. Claro, ujú. Una opción, o sea, a mí se me salían así las lágrimas, pero yo sabía que no puedo hacer escándalo. Y dije, bueno, suelto el control. Cuando entro, pasó de lo más lindo que ha pasado en mi vida, Pedro, porque ahí empecé a estar en presente. O sea, ya no tienes opción. Si a las 10 de la noche tú no tienes sueño, te dan una pastilla y te duermes. Entonces, primero regulas el sueño. Volví a desayunar, a almorzar, que es lo que le dicen en México, comida, ¿sabes? O sea, como que a comer las 3 veces al día, a hacer actividades de presente, pintar mandalas, jugar voleibol, ¿sabes? Dibujar, hacer otro tipo de cosas. Y estando ahí en presente, porque no tenía, uno no tiene celular ni nada, entonces, pues estando en presente, me leí 2 libros. Uno se llama Procrastinación, que me lo habían regalado hacía 4 años, y otro que se llama De la mano de los ángeles, de María Elvira Pombo. Cuando leí el capítulo del Arcángel Miguel, en ese momento sentí que me escaneó el Arcángel Miguel y empecé a sentirlo en mi vida. Obviamente ya con el tiempo ya entendí por qué y registro akáshicos, bueno, y otro tipo de cosas. Eh, pero ahí ya recordé por qué había pasado a mis 17 años, por qué cuando era chiquita y cómo él había estado en mi vida. Y desde ahí empecé entonces ya a tener otro tipo de conexiones. Empezaba a ver a la gente, empezaba a verle un poquito el aura y muchas cosas. Entonces ahí yo dije, bueno, tengo este tema empresarial complejo, pero yo siento que ya le puedo dar la vuelta a esto. Y cuando le pedí al psiquiatra que de verdad me dejara salir, me comprometí a terapiarme, ¿sabes? Estuve 2 años yendo todas las semanas al psiquiatra, 2 veces a la semana al psicólogo, pero yo le puse un componente más y fue una coach de ángeles que me pudiera guiar, porque en ese momento ya lo podía hacer, ¿sabes? Entonces Ujú. como que la busqué y ella se llama Sonia y me ayudó un montón. Entonces ahí es donde comenzó mi despertar realmente como espiritual. Y ese momento difícil fue la gran apertura a darle ¿sabes? Como la vuelta a mi vida. Eso no quiere decir que después no hubiera tenido situaciones difíciles. Unos años después, otra vez volviendo al tema empresarial muy arriba, se me presentó, decidí entrar a un negocio que no conocía, en un momento que empresarialmente era muy buena, y no solamente en la empresa de cosméticos, en muchas otras, y decidí entrar a un negocio que no conocía, que es la industria de la música, a un festival, nos va muy mal, y ahí tuvimos como, por así decirlo, una segunda quiebra y eso pues llevó a que se dañaran relaciones con varias personas, que me hicieron un escándalo público más o menos, pero como ya tenía ese soporte emocional, ¿sabes? Y espiritual, que igual había dejado un poquito de lado porque me había vuelto a meter en el empresarial, me ayudó a no quererme morir, sino a trabajar las cosas de una mejor manera. Sin embargo, en un momento en el que dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Yo me voy a la playa, me arrodillo y le digo a mi divinidad, le digo, divinidad, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo ya no quiero más esto. Eh, y en ese momento me salí del cuerpo y ahí vi todo en una película. Por eso arranqué con esto cuando me Ujú. preguntaste. Y dije, ok, yo no soy esto. Y ahí mi Pedro terminó de cambiar todo, porque desde ese momento a la semana siguiente me contactan desde el grupo de Sadhguru para la campaña de Save Soil, el de Salvemos la Tierra. Ujú. Empiezo entonces a entrar en contacto con Sadhguru, yo cuento toda la historia en el libro, Sí, entonces sí. pues para que se lo lean porque fue súper bonito. Y desde ahí entonces empecé a aprender otro tipo de cosas, empezaron a entrar otros guías en mi vida espectaculares, empecé a aprender a desdoblarme conscientemente, empecé a sentir un amor por todas las personas, incluso cuando a mí me hablan como de esas personas del escándalo de la cosa, ¿sabes?
siento por ellas mucho amor y gratitud. O sea, digo como, oiga, si yo no hubiera acordado con ellos, o sea, en Acuerdo de Almas, que ese es otro libro que les recomiendo, Acuerdo de Almas, esa situación, yo no me hubiera despertado en esta vida, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que todo empezó a cambiar, empecé a ver también un tema de cómo empezar a manifestar, eh, algo completamente diferente. Y por eso yo digo, las situaciones difíciles son esa puerta para arrancar las cosas más maravillosas. Vienen cambios siempre lindos. Y fíjate que ahorita que te escucho y espero que la gente también se esté llevando esto que me estás dejando a mí, que es, primero, se requiere hacer una pausa. En medio de todo el ajetreo requieres hacer una pausa. A ti te hicieron una pausa obligatoria, pero esa pausa te permitió estar y regresar al presente. La mayoría de la gente no vivimos en el presente, estamos siempre pensando en lo que viene, estamos pensando y preocupados por lo que pasó y que si me dejó mal y no lo hice bien y no y nos olvidamos de este momento presente, ¿no? Y lo segundo es esta parte que dices de cuando tienes las sacudidas más fuertes, es cuando tienes la posibilidad también de conectarte de una forma más profunda con la divinidad, con la parte de la espiritualidad. Lo único que necesitas es ser capaz de arrodillarte como lo hiciste tú en la playa y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Y no quiero esto, quiero algo diferente. Y creo que ahí es donde muchas veces el ego, la arrogancia, no nos permite dejarnos en manos de un ser supremo y a veces seguimos queriendo tener el control hasta de lo que no tenemos control.